Listo, ok, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Pues ahora sí que bienvenidos a otra clase más del curso de base de datos. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante, al igual que los otros dos que estuvimos viendo ya relacionados a PLPGSQL. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en ver otro tema interesante en cuestión de estos temas de programación, donde pues nosotros podemos hacer lógica de negocio dentro de la propia base de datos. Como lo vimos en la sesión pasada, estuvimos trabajando con funciones y vimos que las funciones nos ayudan específicamente a poder resolver algunos temas muy concretos relacionados a funcionalidad que podemos aplicar dentro de las propias consultas, ¿no? Ya sea con la finalidad de hacer cálculos que puedan llegar a ser complejos, ya sea que a lo mejor requiramos de algún tipo de procedimiento anterior a poder mostrar el resultado final de lo que estamos trabajando. Entonces hay como diferentes distintivos que nos ayudan ahí a hacer que pues, los procedimientos que hacemos en nuestras bases de datos pues sean más eficientes y a su vez también pues que nos resuelvan los problemas pues, que tenemos a nivel de gestionar datos, que sabemos que son muchísimos, la verdad. Entonces, tomando en consideración eso, ahora lo que vamos a ver el día de hoy son sobre los procedimientos almacenados. Como saben, mientras estuvimos viendo en las primeras clases de PLPG SQL, les estuvimos viendo algunos ejemplos con los cuales ya les introducía yo la parte del procedimiento, ¿no? El procedure, donde realmente toda la lógica de funcionalidad sobre cómo ustedes definen este tipo de elementos o de pequeñas características que traen las bases de datos, pues son una manera diferente para poder aplicarlas. Así que es muy importante, pues de cierta manera, conocerlas para poder también tomar una decisión de cuál sí y cuál no hacer dependiendo un determinado suceso, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre procedimientos almacenados y transacciones. Ese va a ser el día de hoy el tema principal sobre el cual nos vamos a enfocar, ¿vale? De primera, lo que vamos a ver por aquí es sobre qué son los procedimientos almacenados. Como tal, la misma forma en la que funcionan vaya la redundancia, las funciones, son bloques de código que nosotros vamos a empezar a ejecutar directamente utilizando SQL, que se almacenan directamente en la propia base de datos y que pueden ser invocados mediante su propio nombre. Igual durante las sesiones pasadas hicimos un procedimiento almacenado solamente para ejemplificar cómo es que nosotros podríamos hacer programación dentro del propio PLPG SQL. Era simplemente para ejemplificarlo. Más sin embargo, acá pues ya hay como diferentes otras situaciones que podemos ampliar dependiendo de la situación real en la que nos encontremos. Entonces, algo primordial que debemos de tomar en consideración es que tanto las funciones como los procedimientos almacenados estos se guardan directamente en la propia base de datos para que nosotros las podamos accionar dependiendo de cada una de las situaciones. Entonces, estos, al nosotros apropiarles un nombre, al igual que las propias funciones, pues nosotros podemos hacer el llamado de estos procedimientos almacenados. Solamente que la única gran distinción es que los procedimientos almacenados no se ejecutan directamente en los queries. Simplemente se mandan llamar a través del comando o de la cláusula call con la cual nosotros indicamos que vamos a hacer la invocación pues obviamente de este procedimiento almacenado para que se haga pues la lógica correspondiente a lo que estamos pues trabajando. Así que principalmente los procedimientos almacenados son eso, ¿sí? Entonces, al igual que las funciones, pues nos van a permitir declarar variables, vamos a poder definir como las diferentes operaciones que vamos a poder ejecutar dentro del propio procedimiento o cada una de las instrucciones. Nuevamente, como saben, dentro del PLPG SQL podemos tener incluso bloques y subbloques que nos ayuden pues a aislar ciertas funcionalidades a ciertos niveles para poder ir haciendo como diferentes otros procesos internos que tengamos que hacer. ¿Sí? Así que principalmente así es como nosotros lo definimos. Definimos a través de la cláusula create, después indicamos el tipo de pues lo que vamos a estar trabajando, ya sea una función o un procedimiento almacenado, en este caso será un procedimiento almacenado, y utilizamos la cláusula procedure seguido del nombre del procedimiento,
sí, que este es el nombre con el cual nosotros vamos a hacer la invocación y después hacemos pues todo el alias para hacer la definición del código o del bloque de código de lo que tiene de lo que tiene que hacer pues dicho procedimiento almacenado, ¿vale? ¿Cuáles son como sus principales usos de los procedimientos? En este caso, al igual que como funcionan las funciones, pues obviamente es la finalidad principal es reutilizar el código, ¿no? Que principalmente ciertas funcionalidades que nosotros podamos llegar a reutilizar o ciertos casos muy concretos o procesos, pues que no tengamos que estar como de cierta manera teniendo que hacerlos constantemente, sino más bien hacemos todo ya en un solo bloque en el cual simplemente le indicamos qué es lo que se tiene que hacer y ya de esa forma reutilizamos el código para poder generar como diferentes otros tipos de procesos. A su vez, también nos va a permitir a nosotros mejorar el rendimiento, ya que vamos a reducir la cantidad de datos que se envían entre la base de datos y la aplicación. Ya ven que si recuerdan la sesión pasada, pues les platicaba un poco de cómo comunicaríamos directamente desde un cliente y un servidor para poder estar haciendo comunicación y cómo es que esto factiblemente no significa que todo lo tengamos que mover a la base de datos, sino más bien principalmente entender dónde es que cada uno tiene como su principal función y saber por nosotros por propia cuenta determinar en dónde es factible hacer una cosa y en dónde es factible hacer la otra. Por eso es que es muy importante. Más sin embargo, obviamente, al momento de estar haciendo cada uno de los cálculos o cada uno de los procesos dentro de la propia base de datos, pues obviamente esto implica en que se va a reducir mucho el tema de enviar información, por lo tanto los payloads son mucho más cortos y a su vez también, pues al ser ejecutados dentro del propio motor de base de datos, pues incrementa su rendimiento. A su vez también vamos a poder ejecutar o implementar lógica compleja dentro de la propia base de datos, que a veces es sustancial o de cierta manera nos permitirá hacer cosas que probablemente si lo hacemos en un cliente que se comunica con la base de datos, sí que se puede hacer, pero va a tener que hacer como diferentes otros procesos que implican diferentes picos o ejecuciones dentro de la propia base de datos que no propiamente ayudarían a su rendimiento, ¿no? Entonces, ciertas cosas que a lo mejor podríamos darle la tarea a la base de datos, las podríamos hacer acá. Pero también hay que tener muchísimo cuidado porque no todo, pues es bueno, ¿no? Siempre hay como las personas o ciertas situaciones en donde se llega a exceder el uso de estas funcionalidades y obviamente esto en lugar de ser de gran ayuda, pues empieza a perjudicar en la forma en la que se llegan a implementar pues tanto funciones como procedimientos almacenados. Por eso es que hay que ser como muy cuidadosos. Entonces, para eso, lo principal que debemos de conocer es que tanto hay sus ventajas como hay sus desventajas, desde la parte técnica, desde la parte de implementación hasta la parte de la ejecución. Por lo tanto, algunas de sus ventajas, tal como lo hemos venido platicando durante el transcurso de las otras sesiones, siempre que nosotros ejecutemos algo dentro de la propia base de datos, pues obviamente va a haber mayor seguridad al evitar la exposición directa de la base de datos, tal cual como lo haríamos con las vistas, donde solamente expondríamos ciertos datos que nos interesan, pues exponer hacia la parte visual o hacia la parte de la interfase y que no necesariamente tenemos que exponer. Por lo tanto, aquí nosotros podemos tener un mayor control sobre lo que se hace y el cómo se hace. A su vez, justamente también se mejorará el rendimiento, tal y como lo hemos venido platicando, debido a que todo se ejecuta directamente dentro de la propia base de datos. Además, vamos a tener, pues, obviamente, soporte de transacciones para poder hacer nosotros, pues, de forma, pues, más segura cada una de las ejecuciones que vayamos haciendo de forma continua, ya sean con diferentes procesos o a lo mejor con un solo proceso de los que tenemos. Pero también no todo, pues como les digo, es totalmente de que tenemos que hacerlo así y así, ¿no? También tiene como sus ciertas desventajas, como una de ellas que es la principal, y es que es la dificultad para poder nosotros depurar y probar las cosas. Recordemos que, tal y como lo vimos con el tema de las funciones no es como que tú generas el código y una vez que generaste el código, antes de que se almacene en la base de datos, pues obviamente se valida y se ejecuta y ve que sí se hagan las funciones, ¿no? No se puede. Definitivamente no hay una manera
certera de depurar estas funciones hasta que tú ya las ejecutas de forma que quieres saber si realmente está haciendo lo que tú esperas que haga, ¿no? Entonces, eso tiende a ser algo con diferente, con pues una complejidad alta. Sí, adelante. Una pregunta, este, yo como quiera puedo depurar de una manera así, por decirlo de una manera prehistórica, con un select, le puedo poner una arroba select a la variable y me la va mostrando en los pasos que se vayan ejecutando el store procedure, ¿sí, verdad? Sí, específicamente, por eso tenemos como esos Es logs. una Ujú. primitiva de rastrear, de depurar, vaya. Sí, sí, sin problema. Ok. Sí, principalmente las funciones, tanto funciones como procedimientos almacenados, nos brinda como diferentes herramientas para poder ir nosotros haciendo un seguimiento de lo que va ocurriendo durante el transcurso del proceso. Es por eso que es muy importante el tema de las transacciones, porque generalmente tanto en las funciones como en los procedimientos almacenados, más específicamente en los procedimientos almacenados, es donde utilizamos el sistema de transacciones. ¿Para qué? Para que si durante el transcurso del proceso de un procedimiento algo llega a fallar o algo no se suscita como nosotros esperamos, pues obviamente hacer como todo el rollback o hacer o deshacer todos los cambios que pues nosotros estamos teniendo, ¿no? Por eso es que es muy importante entender que no es que no se pueda hacer, sino que principalmente cuando son procedimientos que tienden a ser complejos, pues obviamente la dificultad para depurar y probar las cosas tiende a crecer. Sí, eso es lo que hay que tener en consideración. Lo siguiente es que al final, como todo esto lo estamos ejecutando directamente en la propia base de datos, pues tenemos una dependencia fuerte de la base, ¿no? Entonces, para poder hacer el testeo, para poder hacer cualquier tipo de implementación o ejecución, dependemos sí o sí de que la base de datos esté disponible para poder hacerlo, ¿no? Y aquí también vienen como otros factores, como lo son cada que ustedes ejecutan ciertas accionables o ciertos procedimientos, hay como un pequeño bloqueo que se hace durante el transcurso de la ejecución de cada uno de los procesos. Por lo tanto, si ustedes están trabajando en algo y de repente ejecutaron un proceso, eso puede llegar a generar un pequeño problema de rendimiento para las otras ejecuciones que tiene la propia base de datos, ¿no? No sé si ustedes han llegado a experimentar, por ejemplo, en aplicaciones de banco, donde a lo mejor a medianoche se quieren meter a revisar ya sea su tarjeta o quieren revisar una tarjeta de crédito o algo, los datos correspondientes tienden a veces a no visualizarse porque justamente lo que llegan a hacer es que a veces durante el transcurso de la noche ejecutan ciertos procesos que pueden entorpecer, pues obviamente el detalle de la información, ¿no? Entonces, tiene que esperarse hasta que todos esos procesos, pues obviamente se ejecuten y finalicen para volver otra vez a la estabilidad inicial que puede llegar a tener el servicio. Entonces, es ahí donde puede llegar a recalcar una de las desventajas que pueden tener estos procedimientos almacenados. Sin embargo, pues obviamente hay que ser cautelosos, eso es la palabra clave, hay que ser cautelosos sobre cómo nosotros los implementamos y la razón del por qué los implementamos. No es como que vamos a aplicar absolutamente toda la lógica de negocio en una base de datos. ¿Por qué? Porque obviamente aquí viene la siguiente desventaja con el tema de la escalabilidad, que obviamente sabemos que la escalabilidad puede ejecutarse en dos formas, tanto horizontal como vertical. Por lo tanto, si tú tienes pues mayor crecimiento, tienes mayor procesamiento, pues vas a tener que subir recursos, vas a tener que generar más instancias. Y obviamente al tener diferentes instancias, estamos hablando de que hay que tener los datos de forma en espejo, ¿no? Que se estén replicando pues en cada una de las bases de datos de forma natural para que no tengas ese problema. Entonces, puedes llegar a tener problemas de que a lo mejor una función no se ejecute correctamente en otra base o en otra instancia porque principalmente no tiene los datos correspondientes de la otra, de la otra base de datos que está en la otra instancia. Entonces, puedes tener ahí discrepancias de información, puedes tener problemas de ejecución, l- muchas cosas, ¿no? Se pueden llegar a suscitar muchísimas cosas. ¿Sí? Sí, adelante. Perdón, una pregunta. O sea, en SQL no, ¿se bloquea a nivel registro o se bloquea un bloque de registros por naturaleza cuando haces un proceso?
O sea, si yo tengo nada más un registro ocupado, yo bloqueo ese registro o el mecanismo, el engine de la base de datos agarra como un segmento de la base de datos y lo bloquea. No, eso no me queda claro a mí. ¿Ok? E- específicamente, a ver, vale, ahí mero. Específicamente no bloquea todo, o sea, no bloquea todo el proceso de la base de datos, sino que justamente como tú dices, digamos que fuiste y seleccionaste un dato, ¿no? Lo obtuviste y dices, voy a actualizar este registro. Entonces, ese registro principalmente, si tú lo estás haciendo vía una transacción, obviamente no se está aplicando hacia la base de datos final, sino que lo está haciendo en un proceso de una fila temporal. Por lo tanto, ese registro como tal está bloqueado en ese momento. Entonces está como en stand-by, ¿no? Esperando hasta que se comitee o se indique que el registro ya tiene que ser guardado. Entonces, durante el transcurso del proceso, pues puede pasar muchas cosas, ¿no? A lo mejor hiciste una actualización y después hiciste un select y ese select tiene que tardar, a lo mejor, voy a verme un poco descabellado, pero voy a decir, un minuto tarda la consulta, pues obviamente una consulta de un minuto ya es un montón, pero vamos a suponer que una consulta tarda un minuto, entonces ese registro sigue bloqueado durante ese minuto. ¿Qué significa? Que si otra persona está haciendo modificaciones sobre ese registro se está almacenando con los datos que están siendo ejecutados en ese momento. Más sin embargo, cuando tú hagas el planchado de la información, una de dos, puede ocurrir que, por ejemplo, un dato que haya sido actualizado, supongamos un valor de un 1 a un 2 y que tú lo estés cambiando a un 2 y entonces acá ya cambió a un 3. Entonces, si aquí ya cambió a un 3 tú ya fallaste en la ejecución porque entonces aquí tú ya reemplazaste otra vez con un 2. Sí, entonces ya estás teniendo una discrepancia de información. Por lo tanto, ujú, Si yo voy a actualizar un inventario de un producto, yo ujú, lo tengo bloqueado y yo ya dije, bueno, había 5 productos, los agarro los 5 y los subo al carrito, ujú, porque así tocó, que yo quería 5 y había 5. Y está otra persona esperando agarrar uno o dos. ujú. ¿Cómo evito la colisión de que me vuelva a agarrar negativos? O sea, si el otro ya procesó una parte o se reprocesa con los besos begin transactions. Justamente, justamente ahí es donde entra todo el tema relacionado a las transacciones y justo como mencionas, ahí lo interesante es cómo funcionan las tablas intermedias y cómo se están agregando los registros hacia las transacciones que se están haciendo. Parte esencial ahí, como tú mencionas, en un carrito de compras, tienes a dos personas, digamos que tienes tres teléfonos, ¿no? Y uno agregó dos a su carrito y otro solamente agregó también dos, ¿no? Entonces tienes cuatro, pero tú solamente puedes vender tres. Ahí el tema es que el problema no se va a suscitar en la transaccionalidad, sino se va a ejecutar en el momento de que tú haces tu revalidación de stock. O sea, tú no puedes ejecutar una compra antes de haber validado que el stock está disponible para lo que está solicitando el cliente. Porque Y eso en hacía ese... yo, Ujú, una revalidación. ujú. Sí, justamente. Entonces ahí es donde entra justamente la transaccionalidad. De esta manera tú ya estás evaluando de que, ok, yo tengo estos tres, pero en el momento en el que se ejecuta la siguiente transaccionalidad te dice, ¿sabes qué? Tú me pediste dos, pero yo solamente tengo uno disponible. Entonces en ese momento regresas y le dices, ¿sabes qué? Pues ya no hay dos, solamente hay uno. ¿Lo quieres? Ah, pues sí. Entonces ya realizas la transaccionalidad solamente cargándole un solo dispositivo o un solo producto. Ujú. Pero ya si quieres eso lo iremos viendo ya un poco más detallado ahorita en los ejercicios de procedimientos almacenados. Ahí va a quedar un Ahí va. poquito más claro. Ok, gracias. No por nada. Vale, entonces estas son las ventajas y las desventajas. Como les digo, no todo significa que porque son muy buenas, porque nos dan mejoras en rendimiento, etcétera, significa que todo lo vamos a venir a mover acá a las bases de datos, ¿no? Simplemente, como les digo, es ustedes tener un recurso de que ciertas características o cuestiones concretas que ustedes pueden aplicar
aquí dentro de la base de datos, que puede ser un poco más rápido que estar haciendo conexiones desde un cliente, em, les va a facilitar hacerlo, ¿no? Y por eso es muy importante de notar cuáles son sus probables desventajas de utilizarlos, ¿vale? Ahora, como saben, la sesión pasada que vimos funciones, yo les platiqué que tienen un parecido similar, solamente que hay como cuestiones muy concretas que las distinguen. Ambas hacen exactamente lo mismo, pero con cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que hay entre un procedimiento y una función? Primero vamos a ver las cuestiones correspondientes a los procedimientos. Como tal, los procedimientos se pueden realizar múltiples operaciones y transacciones complejas. Para eso son creados. Para cuando nosotros tenemos que hacer una tarea que a lo mejor si nosotros la quisiéramos hacer de manera manual nos implica hacer muchos movimientos en diferentes tablas. Un ejemplo, digamos que tú quieres actualizar las calificaciones de un grupo, ¿sí? ¿Qué tendrías que hacer si lo quisieras hacer manualmente? Primero ir a buscar todos los registros del grupo y después por cada uno de los alumnos del grupo ir al Cardex e ir a hacer su actualización de calificación, ¿no? Y tendrías que hacer pues cada una de las consultas. En el caso, si lo hacemos con un procedimiento almacenado, simplemente le pasamos los parámetros que requiramos, como por ejemplo, quiero que modifiques el grupo uno del, con la calificación de 6 y entonces ya automáticamente en el procedimiento almacenado tú ya iteras cada uno de los registros, actualizas cada uno de ellos y lo almacenas, ¿no? Entonces por eso es que podemos hacer operaciones muy complejas. Solo que aquí la cuestión de los procedimientos almacenados es que no necesariamente necesitan devolver un valor. O sea, aquí no es necesario. Aquí simplemente es yo quiero hacer un procedimiento que es actualizar las calificaciones de un grupo para todos los alumnos, ¿no? O quiero actualizar el nombre de una materia para en donde se está utilizando, ¿no? O quiero cambiar los horarios de todos estos. Entonces, para ese tipo de procesos que pueden tender a ser tediosos porque son muchas consultas o son muchos datos, etcétera, pues aquí es donde entran a fungir pues los procedimientos almacenados, ¿sí? De igual manera, los procedimientos se invocan mediante su propio nombre y a la gran diferencia de las funciones, que estas pueden ser invocadas desde consultas de SQL. Ya ven que en la sesión pasada vimos que incluso dentro del mismo select, nosotros ahí podemos ejecutar, pues obviamente nuestras funciones, porque ese es su principal objetivo, poder nosotros pasarle las propiedades de una consulta para poder hacer o ejercer alguna función ya sea para modificar valores, para calcular nuevos datos, para calcular impuestos o lo que nosotros queramos hacer con esos datos, ¿no? Entonces, en la principal función, también que puede tener ahí una gran diferencia entre un procedimiento y una función, es que se utilizan para cálculos y para transformar información. Generalmente para eso funcionan las funciones dentro de PostgreSQL, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar pues ciertos cálculos y poder hacer transformación de información. Y a su vez también las funciones no es que sea obligatorio, pero es que sería un poco extraño que nosotros mandemos llamar una función pasándole un valor y que no nos devuelva nada. Sí, eso no tiene tanto sentido en el tema de las funciones, porque entonces si no va a devolver nada, pues principalmente ahí tienes la gran diferencia, ¿no? Si no devuelve nada, pues no es una función, más bien tendría que ser un procedimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes determinar cuándo decidir hacerlo procedimiento almacenado o cuándo decidir hacerlo una función. En este caso, las funciones, tanto como los procedimientos, pueden recibir argumentos y ya dependerá de la funcionalidad que tú le quieras aplicar si devuelves o no un valor correspondiente a lo que tú estás solicitando a través de ese propio proceso. ¿Vale? Entonces, estas son las diferencias que hay entre los procedimientos almacenados y las funciones. Esto es meramente para que ustedes conozcan y puedan incluso tomar la decisión de cuándo hacerlo un procedimiento o cuándo hacerlo una función. ¿Vale? Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué son las transacciones de SQL? Y eso de las transacciones SQL no tiene demasiada ciencia, simplemente es conocer cómo es que funciona el proceso y cómo es que nosotros podemos utilizarlo dependiendo de las necesidades concretas que tengamos.
Cuando nosotros hablamos de transaccionalidad, estamos hablando de un proceso que sí o sí tiene que ejecutarse paso a paso. O sea, no te puedes saltar un paso o llevarlo de forma sincrónica, sino que tiene que ser totalmente síncrono. Tiene que ir paso por paso para poder concretar que la transacción se efectuó de manera exitosa. Como tal, las transacciones nos van a permitir a nosotros ejecutar secuencias de operaciones de forma atómica, que significa que nosotros cada una de las instrucciones que le estamos indicando dentro de la transacción se van a ejecutar de manera individual y cada una de ellas no se aplicará a la base de datos hasta que nosotros se lo indiquemos. Simplemente va a ser como vamos a considerarlo un cambio temporal que ocurre pero que todavía no se aplica a la información física o real que está dentro de la propia base de datos. Esto generalmente, como les platico, funciona más específicamente para cuando trabajamos dentro de de los propios procedimientos almacenados, mas no necesariamente solamente existe para funcionar ahí. Las transacciones, también nosotros incluso cuando tenemos que hacer operaciones, imagínense que ustedes están haciendo modificaciones en producción. Ojalá y nunca les llegue a pasar, y si les pasó, pues ya sabrán ustedes lo que ocurrió en esa situación, pero ojalá que nunca les llegue a pasar que ustedes hacen alguna consulta o una eliminación de algo y de repente se les olvidó aplicar un filtro y se borraron datos que ustedes no querían borrar. Esto principalmente se pudo haber evitado utilizando una transaccionalidad, obviamente primero validando que los cambios están siendo efectuados de manera correcta como los esperamos y ya después ejecutar los cambios correspondientes a la eliminación. Validamos que realmente se hayan eliminado los datos que esperábamos y entonces en ese momento ya le indicas a la transacción que lo aplique al mundo real. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están trabajando, haciendo consultas, haciendo actualizaciones, haciendo eliminaciones, y principalmente si lo están haciendo en una base de datos de producción, porque lo tienen que hacer, que obviamente es muy raro que llegue a pasar, pero hay la necesidad a veces de tener que mover cosas dentro de un ambiente de producción. Entonces hay que ser totalmente cuidadosos y cautelosos sobre cómo ejecutamos estos comandos y sobre todo pues estar 100% certeros de que lo estoy haciendo bien. Entonces, por eso es que es muy importante determinar una transaccionalidad. Y obviamente las transacciones nos garantizan justamente que la integridad se mantiene pues íntegra, vaya la redundancia, y nos asegura que todas las operaciones que nosotros estamos efectuando se están realizando de manera exitosa. Y en dado caso de que algo llegue a fallar, de que algo no se llegue a ejecutar bien, cual sea la situación real que ocurra dentro del proceso, pues nosotros vamos a poder incluso decirle, ¿sabes qué? Estos datos que tú acabas de hacer o estas operaciones que tú acabas de hacer, estos cambios, no los vas a aplicar. Y entonces nosotros podemos hacer un rollback, que es volver a un estado atrás de todos los cambios que nosotros aplicamos durante el transcurso de la transaccionalidad. Incluso hay herramientas como, por ejemplo, PGAdmin, que te permiten, tú cuando entras aquí al modo herramienta, habilitar una transaccionalidad. ¿Para qué? Para que justamente durante el transcurso del proceso que estás ejecutándolo, ¿sí? Ya tú le dices, aquí incluso le puedes decir, ¿quieres hacer un autocommit? Yo le puedo decir no. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es deshabilitarlo y entonces cada cambio que yo haga no se va a almacenar todavía en la base de datos hasta que yo le indique que haga el commit. E incluso puedes decir, ok, ¿sabes qué? Yo déjame configurado que si ocurre un error, se haga el rollback de todos los cambios que ya aplique. Tú incluso puedes decirle o configurar a los determinados herramientas de consulta que tengas. Incluso hay yo por ejemplo, yo utilizo Table Plus, que es una herramienta diferente, vamos a llamarla, ¿sí? Es una herramienta diferente que me permite a mí conectarme pues a bases de datos. Mira, por ejemplo, voy a conectarme aquí a la base de datos que tenemos local. Voy a poner aquí local, 127.0.1, 5432, usuario Postgres, password Postgres. De momento no vayas para allá. Ahí dice que sí se puede conectar.
y yo aquí mismo me conecto, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, de igual forma, es diferente. Aquí ya me puedo ir a la base de datos de University y aquí ver las funciones, las tablas, todo lo que yo quiera, las consultas. Incluso ya aquí tengo yo mi editor de código. Sí, yo aquí ya puedo poner el select, etcétera. O sea, cada una de las herramientas que corresponden para poder nosotros conectarnos a las bases de datos tienen esa fórmula para que tú no apliques los cambios de forma inmediata. Incluso hay herramientas que te dicen, ah, mira, vas a hacerlo en un formato como de modo alerta, modo safe mode, o sea, trae como diferentes estrategias que para ti como desarrollador, pues obviamente te va a dar la seguridad de que no puedas caer en algún tipo de problema, ¿no? O que te llegue a pasar algo de ese estilo. Nuevamente, no significa que esté mal que pase, pues, es algo que puede llegar a pasar independientemente de todas las cosas que tengas planificadas. ¿Sí? Oye, ¿puedes poner el link ahí en Notion de esto para bajarlo, para tenerlo como opción? Sí, sí, sí lo puedo poner. Y te agarra también, por ejemplo, MySQL o es especial para Postgres. No, este funciona para Postgres, Amazon Redshift, MySQL y muchas otras más, mira. Ahí están. Ok. Ujú. Pero sí, yo con gusto se los comparto. Vale, entonces eso es lo que yo les quería contar con el tema de transaccionalidad. Además, no significa que solamente funcione para el tema de las operaciones o para ustedes asegurarse de que realmente funciona como esperaban que funcione, sino que la transaccionalidad también es un paso con el cual ustedes se aseguran de que cada uno de los procesos que ocurran dentro de su lógica de negocio o de su modelo de negocio, pues obviamente se ejecute de manera adecuada, ¿no? Como por ejemplo lo que le comentábamos por aquí con Juan, con el tema de si solamente tengo tres productos, pero hay dos personas que están comprando dos y son cuatro, ¿no? Pero en realidad yo no le puedo vender a los dos, pues cuatro productos porque solamente tengo tres. Entonces, el primero que haya ejecutado, pues obviamente es el primero que va a ejecutar la transaccionalidad. Después esta se encola y va a ejecutar la siguiente transaccionalidad. Entonces, cuando esta está haciendo la validación del stock, a este es el que le va a indicar, ¿sabes qué? Ya no tengo esos dos, solamente tengo uno. Y entonces vuelves a ejecutar todos los demás cambios necesarios para poder hacer la transacción. Recordemos que obviamente esto de la transaccionalidad viene mucho por el hecho de las operaciones bancarias que ocurren durante el transcurso de cuando nosotros pagamos con tarjeta o cuando se hace una devolución o cuando lo que nosotros hagamos como operaciones, todo eso lleva a una transaccionalidad. Entonces ahí es donde viene justamente la intención de las bases de datos relacionales porque tenemos esa integridad de información para la transaccionalidad. Por eso es que las bases de datos que son relacionales se utilizan mucho para ese tipo de procesos, ¿vale? ¿Tiene alguna duda o pregunta hasta aquí al momento? Vamos bien. Vale. Ok. Continuamos entonces. ¿Cómo vamos a utilizar una transacción? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es indicar que se va a inicializar. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando las cláusulas begin transaction. Colocamos nuestro punto y coma y con eso le estamos indicando a la base de datos que entramos en modo de transacción. Incluso sin usar esta herramienta voy a utilizar la que les mostré aquí. ¿Sí? Déjenme nada más cambiar la fuente a que sea un poquito más grande, unos 18, para que lo vayamos viendo. Me voy a conectar a la base de datos de University, que es la que estamos utilizando. Vale. Y aquí yo voy a colocar begin transaction. En este momento, cuando nosotros lo estamos ejecutando, si se fijan aquí también esto funciona de maneras diferentes. eh, y, bueno, aquí no me deja, dice transaction, ahí está. Lo había escrito mal. Ahí, me dice, ok, aquí ya se inicializó. Si se fijan específicamente, voy a hacer un ejemplo.
Voy a borrar, ¿qué será bueno? Voy a borrar un dato del Cardex, voy a borrar este, ¿sí? Voy a hacer un delete from Cardex, donde el ID sea 10, ¿vale? Voy a borrar ese dato. Ahí me dice, ok, mira, yo hice la consulta, hice un delete y hay una fila afectada. Si yo me voy al Cardex, ven que todavía está aquí, ¿sí? Bueno, ahí está, se hizo el borrado. Pareciera ser que se fue, pero si yo hago esto, un rollback y regreso, ahí está otra vez el 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como les digo, él, aunque tú lo percibas como que el cambio se aplicó en el dato físico, realmente no lo hizo. Simplemente que en un estado como vamos a llamarlo temporal, hizo la modificación, pero todavía no se aplica al mundo real. Todavía está como en un stand-by ahí esperando a que tú le digas, aplícalo. Como nosotros le indicamos, ¿sabes qué? No quiero que lo apliques, haz un rollback. Entonces, inmediatamente aquí el proceso hizo regresar todos los cambios que yo apliqué anteriormente durante el transcurso de la transacción. Por esa misma razón, vamos a hacer ahora lo siguiente. En lugar de hacer un delete from, vamos a hacer un update, ¿sí? Un update en la tabla Cardex. Vamos a setear el valor de score, que ahorita de momento ese valor del Cardex tiene un 10, lo vamos a cambiar a un 9, ¿sí? Donde el ID sea igual a 10. Vamos a aplicarlo y me dice, ok, yo aquí ya apliqué el cambio y ahora, bueno, aquí le puse un 0. Ah, sí, porque lo puse en 0. Déjenme cambiarlo a 9, ¿vale? Ahí está. Ya lo cambié a 9, pero ahora me dice, ok, pues todavía no me dice si realmente quieres cambiarlo ya realmente, ¿no? Si yo quiero que ya se quede aplicado así, simplemente coloco un commit y le indico que, bueno, aquí me dice, ¿sabes qué? No hay ninguna transacción. Aquí, si se fijan, yo ya había aplicado el valor sin haber inicializado una transacción antes. ¿Por qué? Porque el rollback ya había terminado la transacción. Entonces, aquí yo ya apliqué el cambio en el mundo real. Entonces, vamos a inicializar la transacción. Ahí está. Lo voy a cambiar a 10. Ahí está. Me dice que se cambió a 10. La verdad es que todavía aquí no es cierto. Y le voy a dar a indicar que esto es un commit. Y me dice, ok, ya se hizo el commit. Por lo tanto, ahora sí, el valor de cambio, pues ya está aplicado en el mundo, vamos a llamarlo en el mundo físico de la propia base de datos. ¿Vale? Para eso nos funcionan el tema de las transaccionalidades. Por eso es que es muy importante. Entonces, el bloque se compone de esta siguiente manera. Inicializamos la transacción, ya sea con un begin transaction. Colocamos todas las operaciones que queramos hacer durante el transcurso después de haber inicializado la transacción, tales que ya sea inserción, una actualización, una eliminación, lo que sea, y después confirmamos la transacción, ya sea utilizando un commit o deshacemos los cambios a través de un comando, bueno, la cláusula rollback, ¿sí? Ya sea dependiendo de la situación en la que hayamos visto el resultado y que nos favorezca o que a lo mejor no es lo que esperábamos, tenemos las dos opciones para poder aplicar pues dicho cambio, ¿vale? Ok. Ahora, sus usos. Al igual que funciona con los procedimientos almacenados, con todo lo demás correspondiente a funciones, generalmente las transaccionalidades van a funcionar para mantener la integridad de la información, para que tú te asegures de que realmente estás aplicando los cambios como esperas que se apliquen y que no lo estés aplicando de forma directa a la base de datos y después tengas que volver a regresarlos, porque ese es uno de los temas más peligrosos
Cuando nosotros hacemos una actualización y queremos regresar a los datos que anteriormente teníamos, si tú no guardaste una copia de seguridad de esos datos, principalmente ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder hacer un backup o ya no vas a poder volver a restablecer la información porque definitivamente ya ahí la cambiaste y no hay manera de saber, al menos de que tengas un backup, de cuál era el dato que tenías anteriormente. Al menos de que seas un crack con la memoria, pues a lo mejor si tienes memoria fotográfica, pues te acuerdas de todo, ¿no? Pero si no, pues ahí ya tenemos un problema. La siguiente es realizar operaciones complejas de manera segura. Esa es como su principal función también, que ustedes se sientan como con mayor seguridad de lo que están haciendo y que no estén como nerviosos de lo que pasa. O sea, aquí la intención es perderle el miedo y el Begin Transaction o las transacciones les van a ayudar mucho. Y la otra es controlar el aislamiento y la concurrencia de operaciones, porque eso generalmente te va a ayudar a que cada uno de los procesos se haga de acuerdo a lo que tú necesitas y si no, no se hace. ¿Sí? Esos son los principales usos que tienen las transacciones. Ahora, vayamos nuevamente con sus ventajas y sus desventajas. Generalmente lo van a empezar a ver las transacciones que muchos las utilizan, principalmente cuando tienen que trabajar directamente en la propia base de datos. Eso es de cajón. De sus ventajas, pues obviamente te van a asegurar que la consistencia de la información está en buen estado, te van a permitir hacer rollback en caso de que haya o se suscite un error, te van a facilitar el control de las transacciones concurrentes, que es entre más transaccionalidades, pues obviamente tienes el control de lo que está sucediendo. Pero también tenemos una gran desventaja, que al ser las transacciones bloqueantes, pueden llegar a afectar el rendimiento. No me estoy refiriendo a que si tú ejecutas una transacción y otra persona viene y se vuelve a ejecutar el mismo procedimiento, se tiene que esperar a la otra para poder ejecutarse. No necesariamente, sino que principalmente los registros tienden a veces a bloquearse porque una transacción la está utilizando y puede ser que la otra transacción no pueda utilizar el mismo registro hasta que esa transacción haya finalizado de utilizar o hacer las actualizaciones pertinentes antes de que otra la utilice. Entonces puede llegar a afectarte en temas de rendimiento porque se empiezan a encolar, ¿no? Se empiezan a encolar. Pero obviamente, pues las transaccionalidades, si no tienes nada que implique hacer un proceso de muchos minutos, pues están ok, ¿sí? No hay tema ahí. Requieren un manejo cuidadoso justamente para evitar el bloqueo de datos y principalmente van a bloquear o van a aumentar la complejidad. Hay editores que no te dicen que estás dentro de una transacción, como por ejemplo yo esta, ¿no? Aquí si yo inicializo esta transacción, en ningún momento me dice que yo estoy en un formato, en un modo de transacción, ¿sí? Si a lo mejor esta consulta se pintara de un color o se pintara de algo para indicarme que la transaccionalidad ha sido iniciada, yo sabría que ya estoy en modo transacción, ¿no? Por eso es que es muy importante que cada proceso que ustedes vayan ejecutándolo, pues obviamente lo hagan en el momento adecuado para que no tengan problemas de, híjole, inicialicé o en qué momento me quedé de la transacción, ¿sí? Porque tienden a ser un tema pues bastante complejo y esto pues obviamente incrementa justo eso, ¿no? La complejidad de cómo nosotros utilizamos las transaccionalidades. ¿Ok? Vale, entonces con esto finalizamos el tema correspondiente a la teoría. Vamos a darnos 10 minutitos para que vayan a por agua, vayan al baño o vayan a estirar un poco las piernas. Y en breve, ahorita a las 7 vamos a poner 7:05, 7:05, 7:10, regresamos, ¿vale? Para que podamos pasar a la parte ya de los ejercicios, ¿vale? Nos vemos entonces aquí, 7:05, 7:10 por ahí.